hacer una videollamada en unos segunditos. Sí, mientras ponemos en contexto, ¿no? Sí. ¿Qué? No, iba a ser una huevada. Sí, no, mejor no. No, que con todo el tema Loan, que es un tema que venimos hablando y siguiendo creo que todo el país, ¿no? Porque además se destapan y se empieza a hablar de un montón de cosas. Y una de las grandes teorías, porque recordemos que todavía no es seguro qué pasó, pero una de las grandes teorías es que Loan fue secuestrado o fue entregado, mejor dicho, para ser parte de una red de trata, ¿no? Y en ese sentido vamos a hablar con una persona que sabe al respecto, con Daniela Gasparini, que es licenciada en psicología y que es experta justamente en trata de personas. Tiene más de 10 años de trayectoria trabajando con esto. Y vamos a desburrarnos un poco y vamos a hablar con alguien que sabe, ¿no? Para darle el tratamiento que se merece un tema así. Hola Dani, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andan? Buen día a todos. Hola Dani, todas. buen día. Todo bien. Acá Roby, Lu y Octa te saludamos y empecemos un poco preguntando lo básico. ¿Qué consideramos que es trata de personas? Bueno, Roby, vos recién decías, vamos a desburrarnos y lo primero que te tengo que decir es que la mayoría de las personas no sabe qué es la trata, ¿sí? Realmente es una problemática social que está permanentemente entre nosotros y nosotras y que la gente no conoce. O sea, hubo algunos casos emblemáticos. Bueno, en Tucumán tuvimos el caso de la desaparición de Marita Verón en el año 2002, que bueno, vino un poco a mostrarnos que en nuestro país había trata, que no era algo que pasaba en otros lados y que podía pasarnos en nuestras ciudades, provincias, pero también instaló un gran mito, ¿no? Que es que la trata de personas es la desaparición, secuestro y explotación sexual de una mujer, ¿no? Ese es el gran mito que hay sobre la trata de personas, y la realidad es que hoy por hoy, no solamente en la sociedad común, sino también en las instituciones judiciales, policiales, bueno, en el gobierno, incluso personas que están en los altos cargos de gobierno, piensan que la trata es eso, ¿no? Uh-huh. Entonces tenés por un lado eso, la ignorancia, y después tenés, por otro lado, la connivencia, ¿no? Porque esto es un delito que es mundial, que es transnacional, y que, digamos, es uno de los negocios ilegales más redituables a nivel mundial. Y esto es porque existen actores que participan o coparticipan en este delito, que son personas que son parte de las fuerzas de seguridad, de los organismos judiciales, incluso de los gobiernos, ¿no? Claro. Y esto se llama connivencia. Entonces, para estas personas, para estos actores, también es más fácil que la gente piense que la trata es otra cosa, y mientras tanto logran su cometido, que Claro. es juntar plata, dinero, poder, rédito económico a partir de la explotación de seres humanos. Dani, ¿no? una pregunta. Siempre asociamos, ¿no? El tema de trata con lo que es la explotación sexual. ¿Es así o puede haber trata con otros fines? Exactamente. Hay trata con otros fines. De hecho, en lo que va del año en nuestro país, la mayor cantidad de víctimas rescatadas que hay son víctimas de explotación laboral. Ok. ¿Sí? Bueno, ustedes en Misiones tienen una zona de extensa, ruralidad, y hay muchísima cosecha, bueno, hay mucho trabajo en el campo, y también hay, nosotros somos un país de origen, de tránsito y destino de la trata de personas. Es decir, la trata puede ser transnacional, o sea, comenzar, por ejemplo, la captación en Misiones y terminar siendo las víctimas explotadas en Brasil. Tenemos la triple frontera ahí cerquita, sí. Entonces es más fácil también el tránsito de un país al otro, y también pueden ser captadas en otros países y explotadas en nuestro país. Pero también está lo que se conoce como la trata interna, que es básicamente que las víctimas son captadas, trasladadas y explotadas dentro de las propias fronteras del país. Y eso en la pandemia se potenció. Ok. ¿Sí? ¿Y cuál es la más común? ¿Dentro del mismo país o por lo general se capta a alguien y se busca llevarlo afuera? Mira, llevárselo lo más lejos que pueda la persona es una estrategia muy conveniente para las organizaciones criminales. ¿Por qué?
la persona se desarraiga de todos sus vínculos cercanos, sus familiares, los lugares que conoce. Entonces, esa estrategia es una buena estrategia, pero no es tan fácil lograr que una persona se vaya de su país de origen o trasladar a esa persona. Sin embargo, antes de la pandemia, por ejemplo, venían muchísimas personas de Bolivia a trabajar a Argentina, sobre todo a Buenos Aires. Y pasaban la frontera de forma legal o de forma ilegal, ¿sí? ¿Por qué? Porque era fácil, es fácil decirle a una persona que tiene una situación de vulnerabilidad económica, por ejemplo, una persona, imagínate una persona que está en Bolivia, que trabajando en el campo, que es lo único que conoce, que lo hace desde que es muy chica, y que, bueno, se queda sin trabajo o el trabajo no le está siendo muy redituable, los hijos no están pudiendo ir al colegio. Bueno, imagínate que la llama una persona, le dice, desde Buenos Aires, le dice, mira, yo tengo un taller textil donde cosemos, ganamos dinero, en el tiempo vas a comprarte tu propia máquina de coser. Bueno, yo te digo, te ofrezco que vengas a trabajar, vas a ganar muy bien y vas a poder incluso mandar dinero para Bolivia. Y la persona no lo piensa. En Argentina nosotros tenemos un montón de logros muy importantes como la educación pública y gratuita, o sea, los chicos podrían ir tranquilamente sin dificultades al colegio, incluso seguir en la universidad pública y gratuita. Bueno, entonces las personas vienen, ¿no? Vienen y además lo que les ofrecen es pagarle los pasajes, es un lugar donde vivir, ¿no? O sea, vos te pones a pensar, los alquileres están por las nubes y las dificultades que tenemos, incluso siendo de nacionalidad argentina, para acceder a un alquiler. Imagínate una persona extranjera, ¿no? Que ni siquiera tiene una referencia, nada. Bueno, en estos casos le ofrecen hasta la vivienda. Entonces, no hay dudas para esa persona, porque esto implica un progreso económico. La modalidad por excelencia de captación que tienen las redes sociales es ofrecerles algo que les venga bien. Dani, me acuerdo que hace 15 años asistí a un juicio, bueno, en el Foro Federal. Quizás también la gente tiene una idea de lo que es la trata de personas como medio Hollywood, siendo que por ahí es mucho más cercano de lo que pensamos. Este caso en particular que fue acá en Misiones fue un pueblo muy chiquito, por ejemplo, no sé, Santo Pipó, una cosa así, que había un boliche, lo que acá se llama boliche, donde hay un pool, donde hay metegol, donde muchos van a tomar y bueno, en el fondo había piezas para las chicas que estaban prostituidas. Y lo que la gente, me acuerdo, te estoy hablando 15 años atrás, es que la defensa del tratante, creo que se dice, la persona que es el imputado, era que ellas estaban ahí porque ellas querían. Claro, las captaba a las chicas de otros lugares mucho más humildes, le ofrecía trabajo como camarera, ¿no? Atender el negocio. Bueno, ahí obviamente al pasar ciertos meses, con el poder de convencimiento que tiene estas personas, le desarraigó de su familia, la sacó del campo y las chicas terminaban prostituyéndose para los clientes que él les daba. Y cómo se pasa de una moza, por ejemplo, alguien que atiende, a alguien que después se prostituye porque el tipo le jugaba, me acuerdo patente porque escuché los testimonios, la psicológica de que la familia no la va a querer más, de que, o sea, las convenció a las chicas de que la familia la había abandonado. La vergüenza de volver y todo eso. También generar ese primer vínculo de prostitución para que en base a eso la amedrentada con que tu familia no te va a querer recibir más porque ya sos impura, porque te prostituís. Y entra una cosa muy turbia, que una persona que tiene la mente así perversa lo hace, y llegó a captar varias chicas acá en Misiones. El tipo fue preso muchos años, pero ahí vi en primera persona que no es como vemos, no sé, búsqueda implacable de que se roba una persona y se la llevan a Tailandia. Es algo más cercano que puede pasar en el pool de acá de la vuelta, y que también mucho de lo que nosotros hacemos, o sea, se comenta y nadie denuncia, ¿viste? Es como, después resultó que todo el pueblo sabía que había eso, porque si sin clientes no hay trata, ¿no? Como decimos. Porque hay una naturalización, sí, ¿no? de la situación. A veces esos bares que tienen pool, que tienen música, que tienen algo para tomar,
son los bares que están en las localidades, ¿no? Entonces la gente va a pasear, va con las amigas y demás, y también funciona como prostíbulo. En realidad eso es un prostíbulo disfrazado de bar, ¿no? Sí. Y ahí en ese caso que vos contás se ve perfectamente, están todas las acciones típicas y la finalidad consumada. La finalidad en ese caso fue la explotación sexual, está consumada. Puede no estar consumada, digo, pensando en el caso de Logan, ¿no? O sea, no sabemos cuál es la finalidad en la hipótesis que se baraja hoy en la justicia federal, que es el delito de trata. El único indicio que tienen para pensar que hay un delito es el secuestro, la hipótesis del secuestro del nene, ¿no? También está la hipótesis de, digo, además del secuestro, del ofrecimiento. Digo, el ofrecimiento es otra acción típica del delito de trata, es ofrecer, señalar a una persona a otras, ¿no? Para la finalidad del delito de trata. Pero bueno, ahí vos en el caso que mencionás de explotación sexual tenés la finalidad consumada, que fue la explotación sexual. No hace falta, la justicia federal no necesita que esté consumada la explotación para pensar que hay un delito de trata, investigar cómo trata y tomar todas las medidas necesarias para llevar adelante. Entonces yo lo que considero en el caso de Logan, que lo primero que habría que haber hecho es tomarlo desde la justicia federal para activar todas las alertas tempranas, porque en 3 horas vos en Corrientes estás en un cruce de frontera, en cualquier cruce, digo, y tenés 3 países a donde ir, ¿no? Tenés a Paraguay, a Brasil y a Uruguay. Y a 170 kilómetros más arriba tenés Formosa más cruce de frontera, ¿no? En Chaco tenés otro cruce de frontera. Digo, esto sí, la idea de quienes lo secuestraron, según la hipótesis de secuestro, era llevarse al niño a otro país. Ahora, como vos decís recién, en el caso de explotación sexual que vos mencionás, ahí hay mujeres que eran propias de las localidades a las cuales se le ofreció algo, ¿no? Se le hizo una falsa promesa. En este caso fue una promesa falsa de trabajo, ¿sí? Pero hay muchas chicas que van sabiendo que van al prostíbulo, y esto no las hace menos víctimas, ¿no? Claro. Porque una cosa es lo que nosotros podemos pensar y otra cosa es la mirada que tiene que tener la justicia. Y la justicia tiene que saber que la voluntad de esa persona está viciada y que fue engañada, ya sea prometiéndole dinero que no le van a pagar, ¿sí? O ofreciéndole un trabajo que finalmente no es. Las condiciones y demás. Claro, Daniela, yo te quería preguntar puntualmente ya viendo tu trayectoria en estos temas, nosotros acá estamos como también un poco empapados porque, como bien decía, somos una provincia, la única provincia que limita con tantos países, con 2 países en particular, y tenemos la gran mayoría de nuestro territorio con pasos hasta de frontera seca, inclusive pasamos caminando a otros países para que se entienda. Pero quería preguntarte puntualmente, con tus años de trayectoria en este tema, ¿qué opinión merece, por ejemplo, escuchar a nuestros hoy representantes políticos o los funcionarios decir, por ejemplo, en este caso, el presidente en su época de campaña o de panelista diciendo, los padres tienen... que hoy es presidente, repito, los padres tienen el derecho de sus hijos y los padres pueden hacer lo que quieran con sus hijos, y que hablando como que muy livianamente de que si querés hacer lo que querés o no llevarlo a la escuela, otro funcionario también que lo dijo, como que hoy se está hablando mucho también de que hay cierto avalo, hubo en su momento de campaña puntualmente, ahora no salió a hablar nadie, por supuesto, salvo la ministra de Seguridad, pero quería saber qué opinás vos desde tu postura y trabajando y viendo, palpando todos estos casos con lo que está pasando hoy con nuestros funcionarios o con el mismo gobierno, como que no se está pronunciando, no se cerraron las fronteras, lo primero que había que hacer era, como vos decís, había que tomar otras, se perdió mucho tiempo en este caso puntual del nene de Corrientes. Acá en Misiones tenemos un compañero que viajó por toda la ruta 12, dijo que no le pararon ni ningún control a pedirle ni siquiera un papel. Es como... Yo me vine de Buenos Aires y en ningún momento pasé por Corrientes, de la misión y nada. Que se están tomando como muy a la ligera. ¿Y qué opinás vos de cómo se está llevando a cabo puntualmente la situación hoy con este caso, pero en general? ¿Cómo el país se manifiesta con respecto a estos temas, que son preocupantísimos, por supuesto? Bueno,
Del caso puntual creo que hubo muchas desprolijidades y que, bueno, tenemos dentro de los 6 detenidos 2 funcionarios, ¿no? Uno de la policía y otra del municipio. Me parece que eso ya te dice algo, ¿no? O sea, después la justicia evaluará cuál es el rol de estas personas, si finalmente tienen algo que ver en la desaparición del niño o no. Pero bueno, eso ya te dice un poco, digamos, cuáles fueron, digamos, los procederes, ¿no? O sea, en el caso del policía, sobre todo, policía del comisario Maciel, con un montón de desprolijidades que después se verá cuál fue la intención de esas desprolijidades, pero bueno, en principio, con un mal funcionamiento de las instituciones, ¿no? Evidentemente falta mucha capacitación, mucha formación. Creo que todas las leyes que se fueron dando en los últimos años, como la ley Micaela, bueno, todas las leyes de prevención, capacitación en materia de género y derechos humanos, son leyes que hay que profundizarlas y no hay que ni financiarlas ni sacarlas de plano, porque son muy importantes a la hora de pensar las políticas de Estado, ¿no? La trata de personas es un delito federal muy importante, igual que el narcotráfico, y son 2 delitos que van de la mano. Entonces, si hablamos de políticas de seguridad nacional, son políticas que hay que fortalecer y hay que pensarlas de la mano, ¿no? Porque las economías delictivas funcionan bien y sobre todo en los países y en las regiones donde más pobreza y más vulnerabilidad hay. Claro. Entonces, es todo un combo, ¿no? Que va de la mano. Eso por un lado. Por otro lado, pues yo hago carne una frase que es lo personal es político y lo profesional también es político, ¿no? Creo que nosotros tenemos un montón de convenciones internacionales que tenemos y que incorpora en nuestra Constitución Nacional, y que habla justamente de los derechos humanos, de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, un montón de convenciones que dicen y que ponen límites a lo que está bien y lo que no está bien, lo que aceptamos como país, como sociedad, como Estado, y lo que no. Y cruzar esos límites es muy peligroso, ¿no? Porque digo, más allá de tu ideología económica, si vos pensás que el mercado está por sobre el Estado, digo, más allá de cualquier ideología o formación política ideológica que tengas, vos tenés que respetar la Constitución nacional, tenés que respetar las convenciones internacionales de las cuales nuestro país ratificó y que llevó a las leyes que hoy están vigentes y que impactan obviamente en el Código Penal. Por ejemplo, si en el Código Penal está tipificado el delito de trata desde el año 2008 y el delito dice que es el ofrecimiento, la captación, el traslado, recibida y acogida de una persona a los fines de explotarla, y dentro de las finalidades del delito de trata que ya existían como delitos conexos a la trata, pero está explicitado que no se puede comprar personas ni explotarlas, que no se puede hacer extracción forzosa de órganos, tejidos y fluidos humanos, y eso es un delito federal, entonces vos tenés que atenerte a eso. Claro. ¿Sí? Dani, y lo que digas va a ir en contra de las instituciones y de lo que la sociedad también cree que es conveniente que funcione y siga funcionando en nuestro país, ¿no? Claro. Dani, por ahí en la línea en la que Lu te preguntaba respecto a todo esto, hay una cuestión puntual que es el de financiamiento y corregime vos porque creo que no es así el nombre, pero el de financiamiento y el pase al Ministerio de Justicia de lo que era el Comité de Contención a las Víctimas de Trata, ¿puede ser? Bueno, en realidad vos tenés el Comité de Lucha contra la Trata y el Consejo Federal de Lucha contra la Trata, son 2 entes que se crean en el año 2012 cuando se modifica la ley de trata. Okay. ¿Sí? La ley de trata se sanciona en el año 2008, yo mencionaba el caso de Marita Verón, fue un caso muy emblemático, que también empujó para que hayan legisladores que estén preocupados por la problemática de trata en nuestro país y digan, bueno, vamos a hacer la ley.
¿no? Y en la ley que agarran una convención internacional que se llama, bueno, te la hago corta, Protocolo de Palermo. Si la googlean la van a encontrar. Sí, sí. Bueno, toma la definición internacional que hay de la trata de personas. Después nuestro país la mejora en el año 2012. ¿Y por qué la mejora en el año 2012? Porque el caso de Marita Verón, de la desaparición de Marita Verón y todas las pistas que había con testigos que eran mujeres que estaban en situación de prostitución, que la habían visto en los prostíbulos, llega a juicio oral y público, y los jueces, ¿saben qué hacen? No sé si se acuerdan, absuelven a todos los responsables. Lo vimos en vivo, me acuerdo. Una impunidad total, y ahí, bueno, se mostró, porque estaba lleno de medios de comunicación, se mostró a la sociedad la impunidad que había y la complicidad que había, ¿no?, con las redes mafiosas de trata. Y eso logró que la sociedad salga a la calle y le diga al poder político que hasta acá llegábamos, que no íbamos a tolerar esto, ¿no? Entonces tuvieron que, además de ir para atrás con esta resolución del Poder Judicial con los imputados, además de eso tuvieron que modificar la ley de trata en el año 2002. En las modificaciones que hicieron, además de incorporar más derechos a las víctimas, crean el Comité de Lucha contra la Trata, que el Comité de Lucha contra la Trata sería como un organismo que viene a cooperar, ¿sí?, con el combate del delito, ¿no? Como, bueno, con acciones de prevención, de coordinación, de cooperación nacional e internacional y demás, igual que el Consejo Federal. Este ente se crea bajo, bueno, la órbita de jefatura de gabinete, y tenía como cierta autonomía, ¿sí? Pero obviamente parte del Estado, la estructura estatal, dentro del Poder Ejecutivo, y con determinado valor en esta estructura piramidal estatal que tenemos en el Poder Ejecutivo. Cuando asume el gobierno de Milei, lo que hace es, bueno, junto con otras acciones, pasarlo, ¿no?, sacarlo de la jefatura de gabinete y pasarlo bajo la órbita del Ministerio de Seguridad, ¿sí? El Ministerio de Justicia y el Ministerio de Seguridad están separados hace algunos años. Dentro del Ministerio de Justicia está el funcionamiento del Programa Nacional de Rescate, y bueno, a personas damnificadas por el delito de trata, que se encarga de la asistencia a las víctimas de trata, y por otro lado, en el Ministerio de Seguridad está el Comité de Lucha contra la Trata, que va a depender de una, bueno, entiendo que ahora va a depender de la Dirección de Investigación de Trata de Personas. Pero bueno, sí, eso tenía delegados provinciales y demás, y son no más. sé si lo... Dani... No, la verdad, cambió, cambió mucho la estructura. Dani, te hago una pregunta que está en el chat, rapidito, así no te robamos más tiempo, pero nos preguntan acá, ¿cómo evaluás vos el tratamiento mediático que se le está dando al caso Loan particularmente? Bueno, hice muchas capacitaciones para pensar la comunicación responsable sobre los tratamientos en los medios de personas, ¿no? Digo, hubo muchos casos en donde directamente entrevistaban a las víctimas en pandemia, eso fue como furor. Entrevistaban víctimas de trata en vivo, sin ningún conocimiento, victimizándolas. Fue, la verdad, espantoso el tratamiento de los medios, casi irrespetuoso, ¿no? Bueno, porque no tienen la expertise, no son ellos quienes tienen que entrevistar a las víctimas en primera mano, tendrían que ser los equipos profesionales. Y actualmente el tratamiento, bueno, a ver, vamos a la parte negativa y la parte positiva, ¿no? La parte negativa es que hay mucha desinformación y están hablando de la trata como si supieran lo que es, y la verdad que eso, queriendo o sin querer, se informa. O sea, los medios, así como hacen ustedes, que se ocuparon y preocuparon de buscar una persona con expertise y conocimiento y experiencia en la problemática de trata, todos los medios deberían hacer lo mismo, ¿no? Porque es lo que se necesita para que la sociedad entienda cómo funciona el delito, y para no hablar cosas que pueden entorpecer más que ayudar a causa o a futuras
causas, ¿no? Esa es la parte negativa. La parte positiva, bueno, y además te agrego a los medios, te agrego las redes sociales. Yo voy a Twitter y me quiero morir, las cosas que dicen. Yo he llegado a leer que hay que en la ley bases había un artículo que hablaba de que había que fortalecer la investigación y poner a las fuerzas federales a combatir el delito de trata. Y yo digo, pero es una locura lo que estoy viendo, porque esto ya es así, ¿no? O sea, entonces ya cualquier cosa, ¿no? Por decir que para meter, digamos, la cuestión política partidaria, y bueno, realmente bardear a la oposición actual en el cosas están diciendo, y lo peor que se viraliza eso, y cuando algo se viraliza, después cobra otra entidad, o sea, traspasa, ¿cierto? O sea, se va a otros medios de comunicación. Bueno, eso es terrible, ¿no? La desinformación que hay. Y después lo positivo es que estén los medios, es que se hable del tema y que no quede el caso en una localidad de la provincia de Corrientes, ¿no? Claro. Eso hace que se pueda visibilizar que las fuerzas federales, que, bueno, la justicia federal, digo, creo que la justicia federal termina también tomando el caso porque la presión mediática lo llevó a eso. Digo, yo me acuerdo, el domingo estuve hablando sobre el caso en algunos medios, y hasta el domingo lo tenía la justicia provincial. Sí, no, nada que ver. El lunes pasó a la justicia federal, se tomaron como 7, 8 días, y la verdad que lo que tienen que hacer es descartar la trata en caso de desaparición, ¿no? Pero bueno, yo creo que los medios tienen un rol positivo en que se viralizó el caso, la cara de Logan Peña, y que estamos toda la sociedad conmovida y buscándolo. Claro. Entonces, esa es la perspectiva. Bueno, Dani, te agradecemos muchísimo la comunicación, que te hayas tomado el tiempo, porque casi media hora te tuvimos explicándonos cosas. Así que en ese sentido, agradecidísimos. Muy buena la charla y te agradecemos nuevamente. Gracias. Gracias a ustedes, y bueno, cualquier información sobre el caso de Logan o cualquier información sobre algún caso de trata, pueden llamar a la línea 145, que es una línea nacional, es anónima, es gratuita, funciona en todas las provincias, así que eso también es importante. Y bueno, quedo a disposición para hablar de lo que quieran. Si quieren, otro día profundizamos de cómo las redes sociales hoy es lugar de captación y también de explotación. Me encantaría, Dani, la verdad que me encantaría, así que seguimos en contacto. Te mandamos un abrazo enorme, muchas gracias. Gracias, Dani. Daniela Gasparini estaba con nosotros en comunicación telefónica, psicóloga y especialista en trata de personas. Bueno, Genchi, ¿se dice? Genchi. Vamos a una pausita para la gente del canal. Gracias a la gente de Canal 4 Posadas por transmitir este programón el día de hoy hasta el momento. Nos faltan media hora todavía de programa, así que... Todavía la podemos embarrar. No. Te vas a callar la última media hora. Sí. 2, 3. Para no arruinar. Nos apagamos los mix. Bueno, gracias a la gente del canal y ya volvemos. Musiquita.